Hola chicos, buenos días o buenas tardes, buenas noches según el momento en que me estén escuchando. Les habla el profesor Roberto Herrera. Les doy la bienvenida a esta clase. Espero que sea de su agrado y que la aprovechen al máximo, deseándoles lo mejor en esta etapa difícil, una etapa un poco durita, pero tenemos que aprender de esto. No nos podemos quedar ahí y salir adelante. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un poco de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bien, entonces, antes de hablar del teorema de Pitágoras, necesitamos recordar algo muy importante y es lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, tienes que recordar, por ejemplo, vamos a recordar primero lo que es un triángulo rectángulo. Recuerda que un triángulo se dice que es rectángulo. Si tenemos un triángulo, para decir que ese triángulo es rectángulo o no lo es, tenemos que mirar los ángulos del triángulo. Si alguno de esos ángulos del triángulo es un ángulo recto, es decir, significa que mide 90 grados, ya sabemos que 90 grados es un ángulo que tenga esta forma o esta forma o esta forma, cualquiera de esas formas que tenga, ese es un ángulo recto. Bien, entonces eso es lo que es un ángulo recto. Ahora, la pregunta es la siguiente. En este triángulo que está allí, que acabo de dibujar, ¿se ve más o menos que hay algún ángulo recto que mida 90? Ok, creo que pensaron que sí y seguramente se fueron a este ángulo. Claro que sí, ese es un ángulo recto. Como este es un triángulo, vamos a darles nombres a los vértices, es decir, a las esquinas, vamos a llamarle este A, B y C. Entonces, si yo les pregunto, ¿ese es un triángulo, ese triángulo tiene un ángulo recto? ¿Ustedes qué van a responder? Que sí tiene un ángulo recto. Y si les pregunto, ¿cuál de los tres ángulos del ángulo recto? ¿El ángulo A, el ángulo B o el ángulo C? Obviamente tú vas a decir, bueno, el que más se ve ahí recto es el ángulo A. Entonces, en un triángulo que cumple estas condiciones se le dice que el triángulo es rectángulo. Es un rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿listo? Bien, eso es lo primero que necesitamos que necesito que ustedes sepan, que tengan claramente lo que es un triángulo rectángulo para seguir avanzando. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar aquí, vamos a dibujar un triángulo entonces rectángulo. Ahora sí, como ya saben lo que es un triángulo rectángulo, vamos a tratar de hacerlo bien estético, que se vea bien bonito para esta clase especial con ustedes. Entonces, y aquí dibujo un lado, aquí dibujo otro lado. Vamos a ver. Listo, aquí dibujo otro lado del triángulo. Cerramos. Y tenemos un triángulo bien dibujado, rectángulo. Vamos a darle los nombres A, B y C. Cabe resaltar que esas letras A, B y C pudo haber escrito F, J, K, cualquier letras. La condición que hay que guardar es que estas letras para representar los ángulos generalmente se escriben en mayúsculas como la escribí. Bien, entonces, para decir que un ángulo es recto, uno hace esta figurita. Cuando ustedes ven esta figurita, creo que ya les había dicho en otras ocasiones, cuando ven este símbolo significa que el ángulo es un ángulo recto. Entonces, este triángulo, ¿cómo se llama? ¿Un triángulo qué? Un triángulo rectángulo, muy bien. Entonces, resulta que todo triángulo, como ya sabemos, tiene tres lados. Pero en un triángulo rectángulo sucede algo especial, que este lado, llamaríamos el lado de A a C o el lado AC, este otro lado que se llama el lado AB, estos dos lados forman el ángulo recto. Y este lado está como enfrente por decirlo así, como enfrente del ángulo recto. Entonces, los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo se llaman catetos. O sea, este lado se le llama un cateto del triángulo y este otro lado también se le llama un cateto del triángulo, cateto. Y el lado más largo del triángulo, o sea, este otro lado se le llama hipotenusa. Entonces, en un triángulo rectángulo
hay dos catetos y una hipotenusa. Entonces, yo quiero que esto les quede súper claro. Vamos a repasar esto de una vez. ¿Quiénes son los lados que se llaman catetos? Los que forman el ángulo recto. Y el otro lado, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Otra forma de identificar la hipotenusa, algunos chicos dicen el lado más largo del triángulo. Si se dan cuenta, entre este lado, este y este, el más largo obviamente es este y el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces, si yo dibujo un triángulo así, este vendría siendo la hipotenusa. Si yo dibujo un triángulo así, este vendría siendo la hipotenusa, etc. Solamente se habla de catetos y de hipotenusa si el triángulo es rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, ya aún no se le dice cateto ni hipotenusa, no se le da ningún nombre. Ok, entonces generalmente cuando uno dibuja un triángulo, a los lados se le escriben unas letras. Y las letras que se utilizan para los lados son las mismas, pero en minúscula, se utilizan en minúscula del ángulo que está enfrente. Entonces si yo tengo este lado, el ángulo que me encuentro enfrente es este. Y como este tiene una C mayúscula, entonces aquí escribo, aquí abajo escribo C minúscula. Ya sabemos que este es un cateto. Y como este es un lado, miro quién está enfrente y está al lado, el ángulo B, entonces este le llamo B minúscula. Y vamos a repintar aquí. Y de este lado, A minúscula. Entonces, si yo les pregunto quién hace el papel de la hipotenusa, obviamente la A. La A representa toda esta distancia de aquí hasta acá. La C representa la distancia desde A hasta B, o sea, este lado. Y la B minúscula representa eso. Bien, ya tenemos claro lo que es un triángulo rectángulo. Bueno chicos, y este ha sido un video introductorio, un video que nos va a servir para comprender bien lo que es el teorema de Pitágoras, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.